la tarde estuve pensando cómo es esto, y más, le estaba preguntando acá a don Carlos Bianco, ¿cómo es esto de escuchar todo el tiempo a alguien que quiera romper la Argentina? Y en el medio, si hay personas, mejor. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué haces, Román? ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Román nos va a ayudar a pensar, y él es Pedro Peretti. Y la querida Sofía Caram. Bienvenida, querido Nico. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Qué les parece? A ver, hoy hizo un tour por diferentes lados el candidato Milei. Vemos y volvemos del disparador y cada uno dice lo que cree y puede. Vamos. Usted viene a quitar derechos. Eso es falso. Que se van a terminar las indemnizaciones, todas las conquistas laborales. Con usted se termina todo eso. A ver, eso es falso. Para mí los derechos son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Después son todas construcciones ideológicas para sacar ventajas. El derecho al salario mínimo. Bueno, el derecho al salario mínimo lo que genera es desempleo. O sea, habría salud pública, pero no gratuita. Digamos, yo recibo el... A ver, el punto es el siguiente. Lo primero que hay que entender es que nada es gratis. Los colegios de la Ciudad de Buenos Aires, colegios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, están financiados por la Ciudad de Buenos Aires. Está bien, pero de vuelta, nosotros no es que vamos a quitar esos colegios, lo que queremos es que compitan. Y para eso hay que cambiar el mecanismo del financiamiento. O sea, la persona no es que vaya a pagar el colegio. Digo, vos, en términos técnicos, sí lo estarías pagando. ¿Seguís proponiendo dolarizar la economía? Sí. ¿Tenés los medios para hacerlo? Sí. Mi programa es eliminar el Banco Central. La dolarización es como se instrumenta. Nosotros queremos hacer un programa de ajuste mucho más severo que el que pide el fondo. ¿Seguís pensando en la estatización de YPF? La privatización de YPF. Perdón, mira que fallido. ¿La privatización de YPF? Sí, obvio. Yo creo que hay que avanzar en la eliminación del sistema de coparticipación federal de impuestos. ¿Me estás jodiendo? ¿No? ¿Usted no va a derogar ninguna ley, mi ley? Por ejemplo, la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo. Me parece, bueno, eso no es un derecho, eso es un homicidio agravado por el vínculo en el vientre materno. Fue aprobado por el Congreso. Bueno, entonces, digamos, va a ser sometido a consulta. ¿Macri podría formar parte de tu gobierno o no? Yo creo que él tiene mucho para dar todavía para la Argentina como alguien, yo creo que sería una suerte de gran representante de la Argentina en el exterior. Vos tenías palabras elogiosas habitualmente hacia Patricia Bullrich y en el último tiempo eso ha cambiado. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, ella demostró no ser distinta al resto de los políticos, casta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, digamos, ella estuvo vinculada de manera directa a las operaciones que yo sufrí durante los últimos 45 días. O sea, ¿Bullrich es tu segunda marca? No, menos que segunda marca es. Si lo único que hacen es copiar lo que decimos nosotros mal. De hecho, me parecen mucho más nobles y sinceros los radicales que se fueron con los kirchneristas. Me parecen mucho más peligrosos personajes como los radicales que están en Juntos por el Cambio, o como la propia Elisa Carrió, ¿no? No me vengan que esta vez va a ser diferente. Digo, el problema central es que la solución del problema está en manos del mismo problema, que son los políticos. Es decir, porque arreglar esto... Pero usted también es un político. No, es distinto. Porque esto... Usted también entró en esa categoría. No, sí, es imposible. A ver, pero no soy un político casta. Ah, ok. Román, ¿qué opinas? No, yo creo que hay que un poco también tratar de entender de dónde tiene, bueno, tanto asidero este discurso. Yo creo que hay una degradación del lazo social. Digo, creo que se van rompiendo un conjunto de relaciones sociales. Creo que la crisis económica es un factor para eso. Y obviamente alguien que viene con ideas de romper todo, dar vuelta a todo, enfrentarse a la idea de la política y de que los gobernantes gobiernan para sí mismos. Bueno, eso tiene un contexto. Ahora,
estrictamente lo que dice Milei, yo creo que se basa en un individualismo extremo, uno podría decir un individualismo metodológico, ¿no? Porque todo se resuelve de manera individual, no hay formas colectivas de resolver los conflictos. Y el problema que tiene eso es que siempre el más fuerte termina imponiéndose sobre el más débil, digamos, ¿no? De alguna manera la utopía liberal termina en que el más fuerte se impone sobre el más débil porque esa igualdad es formal. Ahora, pareciera que la derecha ya no es mala palabra, ¿no? Que al contrario, es reivindicada. Entonces, ¿cómo encarar un discurso de campaña de aquí a lo que viene? ¿Cómo encarar una propuesta alternativa sin decir no a la derecha es lo peor que nos puede pasar? Porque está claro que la gente no solo ya no le tiene miedo a la derecha, sino que hasta la reivindica, la vota y la quiere. O un sector importante de la población, ¿no? Yo creo que también eso se estructura, se enmarca en el distanciamiento que tiene la política con las demandas de la gente, digamos, ¿no? Entonces, eso no hay que negarlo. Es importante que eso esté presente y creo que ya... Esto que vos decís, la derecha no es mala palabra. Y bueno, y no, porque también las opciones progresistas o las opciones de centro, me parece que hay una cuestión que no logran atender, digamos, ¿no? Bueno, que a veces digo, los derechos conquistados en los últimos años, que son muchos, ¿por qué el que no tiene nada puede acompañar al que incluso le va a quitar su última dignidad? Esto es lo que no lo entiendo. ¿Vos qué pensás? Yo pienso que hay que llamar las cosas por su nombre. A ver. Esto no es distanciamiento, esto es fascismo. A ver, un tipo que propone vender pibes, vender órganos, se opone a que subsidiemos a los chicos con cardiopatía congénitas, propone privatizar YPF, propone destruir el Ministerio de Salud, propone destruir el Ministerio de Educación. ¿Qué es? Es fascismo en el término estricto. Claro, pero los que lo votan, Pedro, no son necesariamente fascistas. No, escuchá, ahí quiero hacer una interrupción. Ese es el problema. Ahí quiero hacer, tampoco estoy de acuerdo con eso, querida e inteligente compañera. ¿Por qué no? Yo no soy condescendiente con los que votan eso. ¿Por qué no soy condescendiente con lo que vota eso? Porque esos tipos nos están poniendo en la puerta del fascismo, en la puerta del caos social, en la puerta de la destrucción de este país. Y yo no entiendo esa situación, porque si alguien te dice que voy a vender los chicos, que voy a vender los órganos, yo no soy condescendiente con el que vota eso, porque la culpa no es solamente del chancho, sino que el que le da de comer. Y en eso debemos ser muy claros y muy tajantes. Debemos llamar a un consenso de toda la fuerza democrática de este país para oponerse a este nazi. Porque esto es nazismo en estado puro. Pero ahí está lo multicausal. A ver, yo me parece que de alguna manera, sin subestimar, ¿no? Por supuesto, a nadie, hay que pensar cuáles fueron las causas que empujaron. Entonces me parece que hay un componente que yo no sé si no es el más pequeño en cuanto a lo ideológico. Después hay un componente que sin duda tiene que ver con el individualismo. Hay que ver qué pasa con los trabajadores que no se sienten representados en ningún lugar, y es algo de lo que venimos hablando mucho en los últimos años, como son los trabajadores de las plataformas, por ejemplo, donde nadie le da respuesta y no tiene ningún tipo de personas precarizadas, de contención precarizadas. Claro. O sea, digo, ahí ya tenemos... Pero eso no te habilita a vender pibes. Trabajadores en blanco que están por abajo de la línea de la pobreza. No, esperen, algunos números, porque Pedro, si no, el desdoblamiento de las elecciones, si en Tucumán a Jaldo lo votó el 55% de la población y ahora a Massa lo votó el 35%, bueno, o sea, entonces que los que votaron antes a Jaldo también eran fascistas y ahora votan a Milei. Y a Quintela lo votó el 52% en La Rioja. En y pasó Formosa, el lo 70%. Es que eso no es matemático, chicos. Eso no es matemático, no se puede hacer a las... Esa es una visión, con todo el respeto y el cariño del mundo, absolutamente porteñocéntrica. Digo, acá hay realidades locales que tienen que ver con la realidad local y también tiene que ver con otra cosa. Pero ganó en 17 provincias, y Javier hasta Milei. eso es lo que me voy a referir. Tiene que ver con otra cosa. ¿Dónde están los gobernadores que bajaron al mejor candidato del espacio que teníamos, que era Guado de Pedro? ¿Dónde están? Eso es ¿Para clave, qué Pedro. jugaron? Bueno, ahí también. Eso es clave. Sí, A ver, sí, porque no. si vos querés inferir, en quién va a ser el candidato que te va a representar, pero después no vas a ir a militar los votos casa por casa, como se hizo en otro territorio, bueno, tenés que hacerlo. Vos no podés pedir el candidato si después no vas a ir a militar el territorio. No militaron el candidato. Y ojo, igual, Pedro, con eso que vos estás diciendo, igual se tomó nota a las 11:30 de la noche del búnker de Unión por la Patria, y el tirón de oreja empezó el lunes, porque digo, no puede haber territorio que haya ganado el gobernador con el más del 50% de los votos, con el impulso y con las felicitaciones y la campaña de toda la estructura nacional. Bueno, ahí está claro que la plata que le giró el gobierno central a las provincias que tienen para llegar cómodamente hasta fin de año. Hay gobernadores que tienen
toda la masa salarial en plazo fijo. Pero entonces ahí está la respuesta de por qué desdoblaron, porque cuidaron sus propios terruños y la boleta corta terminó beneficiando a, en este caso, Milei. A Juntos por el Cambio le pasó lo mismo, porque Córdoba perdieron 500.000 votos. Igual, Pedro, pará, porque también tenemos que seguir hablando y buscando la forma de dialogar entre nosotros y ver qué pasó. El que votó a Milei, ¿por qué fue? Y ahí, Pablo, me parece que hay algo interesante. Digo, es multicausal esto. Digo, ¿es porque no te está hablando el Estado? ¿Es por esto que decíamos la precarización? ¿Cuál es? ¿A qué corresponde? Yo digo, no sé si está tan consolidado el voto Milei como un voto programático, político, ideológico. Tengo mi ¿cómo duda. está programado? Me interesa tu yo análisis. creo que puede haber también una especie de voto llamado de atención, de voto de alerta. Ojalá. Porque por ejemplo, cuando uno mira en los jóvenes, que son los que más han movilizado el voto a Milei, que no es necesariamente los únicos que lo votaron, sino los que más lo traccionaron, movilizaron, no hay un contenido político programático tan claro. Digo, cuando uno pregunta sobre derechos de las mujeres, están a favor. Cuando uno pregunta sobre los derechos al acceso a la educación pública, gratuita, están a favor. Entonces, me parece que hay una complejidad un poquito mayor. Yo, por eso digo, no me parece que haya un voto político programático tan consolidado. Ahora, es cierto que hay multicausalidades. Creo que al menos yo creo que hay una que tiene su peso, que es que Milei ha logrado poner sobre la agenda la idea de que es distinto a la política tradicional y que la política tradicional no ha dado respuestas. Eso no es solamente discursivo, tiene cierto contenido real material, ¿no? Porque los últimos dos gobiernos le ha costado mucho cumplir el contrato electoral que propusieron en las campañas. Entonces, sobre ese contexto más real, la idea de que puede venir algo nuevo, algo distinto... Pero, atención, un hombre como Maslatón, que lo conoce de memoria, Milei, le dijo, así como venís, no dura 3 meses, porque no atendés botones. Pero vos viste cómo empezó ya la metamorfosis, porque miren el Milei de hace pocas horas. Bajó 4 tonos. Exactamente. Bueno, trabajadoras referentes del mundo de la cultura se expresaron así. Artistas, miembros del mundo de la cultura utilizaron las redes, programas de televisión para expresarse luego de los resultados de la votación del último domingo. Cuando yo era pibe, tuve el privilegio de ir al colegio, a la escuela, porque era gratis, era pública. Si no, yo no podría haber ido al colegio, porque no tenía las herramientas, no tenía la guita para agarpar mi educación, ni yo ni mis viejos, te imaginarás. Si los hospitales, si la sanidad hubiese sido privada, yo estaría muerto, porque en más de una ocasión me han salvado la vida doctores públicos. Es muy importante pensar en nuestro futuro y en las manos de quién las vamos a dejar. Alec Baldwin, que compara a Javier Milei nada más y nada menos que con un asesino serial. La fotografía de abajo es la de Rex Heuermann, que está acusado de al menos 10 homicidios. Y en el medio de toda esta cuestión apareció Lali. Lali en su tuit, vamos a ver lo que posteaba. Qué peligroso, qué triste. Tus derechos son lo único que tenés, no te regales. ¿No? Eso dijo en Twitter, en su cuenta de Twitter, Trueno. Cosas que dice Milei que a mí me preocupan, obviamente. No sé si ese es el país que yo quiero para mi familia a futuro. Momento, ¿yo entendí bien o Pampita no lo quiere a Milei? Entendiste perfecto. Claro, porque ella acompaña a su... García Moritán. García Moritán. Sí, pero que ya no es candidato, García Moritán, pero digo... Pero va por la vida. Bueno, pero Pampita ahí es por acá, ¿eh? Atención porque es por acá. ¿Qué es por acá? ¿Por Pampita? Es también en el plano simbólico y cultural. Sí, claro que sí, que es por Pampita también. Claro que sí. No, complementó usted la frase, que dijo plano ¿qué? Simbólico y cultural. No es y lo solamente emocional, ¿cómo juega? Porque si el tipo se pone a gritar, vos vas a ser un campeón. ¿Cómo juega? El emocional juega, tiene. Si vos no sos nadie, arrastrás todo el día el carro y el tipo dice, yo puedo ser algo más, claro, yo puedo ser algo más que aquel que arrastra el carro. Este tipo a mí me promete
Y en realidad lo está usando. Pero no sé qué promete Horacio. Promete que va a pagar la salud pública, promete que no va a tener educación pública, que va a tener que vender un pibe, que va a tener que vender un señor órgano. del carro no lo van a atender en el hospital. No lo van a atender. Si está claro que dijo que no lo va a atender, que va a carro no va a poder ir al colegio. No, lo que promete, lo que él dice, y creo que es lo que más penetra, es esta clase política es una casta que te roba la plata, yo voy a dejar va a cerrar de el Parlamento? robarte la plata a través del Estado, Él va a cerrar el tu Congreso. plata va a valer. No, pero eso ahí yo coincido con Sofi. Es por ahí. Es por ahí. Yo creo que hay un mensaje directo, no contra la política, contra los dirigentes políticos. Lo que dice Milei yo lo he escuchado en todos los boliches del interior profundo de la República Argentina. Son todos iguales. Es igual Macri que trajo 45.000 palos de deuda que Cristina que pagó la deuda. Bueno, ese voto, que desde mi punto de vista puede haber un porcentaje, como dice acá el consultor, que se pueda recuperar. Pablo Romá, se pueda consultar. Para mí ese voto no debemos irlo a buscar. Nosotros debemos ir a buscar el voto del otro 70%, y de ahí 11.200.000 votantes que no fueron a la urna. Ahí están nuestros votos. Te sumo un dato, Pedro, porque me acaba de llegar un relevo de la CELAC, que está trabajando y que se puso a ver qué pasa con el tema de los votos. De los que votaron al Frente de Todos en el 2019, hay un 23% que ahora es votante de Milei. Pero entonces, ¿cómo no lo vas a ir a buscar? Pero pará. Pero hay un 77, Sofi, que no fue a votar. Entre ir a buscar el 23 y el 77, el 77%. Entonces, a ver, vos tenés que buscar a todos en realidad. Pero va a ser una elección palo y palo, vos tenés que ir a buscar Romá, a todos. ¿usted cree que es como dice la señora Caram, va a ser un cabeza a cabeza? Mira, es difícil, es prematuro. Yo creo que el escenario de 3 candidatos con una diferencia tan chiquita de 3 puntos hace que no haya mucho para... ¿Usted la ve a Bullrich al lado de Milei o Milei al lado de la Bullrich en balotaje? Puede suceder. Yo creo que el escenario está abierto. No rechazaría esa posibilidad. Es cierto que hoy Patricia Bullrich está en una posición más incómoda porque las ideas de Milei son las que contrastan más claramente con las ideas de Sergio Massa. Yo creo que Patricia Bullrich en este esquema quedó un poquito con menos margen de maniobra, porque si se va más hacia el centro está Massa, si se radicaliza más está Milei. Claro, está bien, es buen análisis, Pablo, que ahí tiene un problema. No quiere decir que no tenga margen de maniobra, pero me parece que le va a costar más, ¿no? Tiene otro problema Patricia Bullrich, que tiene el lastre del gobierno de Mauricio Macri, que no es poco. El abrazo del otro día es el abrazo del oso. Eso pega mucho, por eso también mejoró las chances electorales de Milei. ¿Y Larreta ya no juega más nunca más? Eso es muy difícil. ¿Y para qué se sacaron la foto? Bueno, pero esa es la pregunta. Y eso trae también contradicción, porque estaban los que dicen pegarse con Larreta ahora después de que viene de perder no sirve, esperemos. Lo que pasa es que a Larreta lo necesitan, porque si Larreta es tentado por Javier Milei o si Larreta por algún motivo se mantiene prescindente, los votos de Larreta, que son 11 puntos, los necesita Patricia Bullrich. Pero Larreta no era conciliador y el otro no llega a ningún lado. No quiere romper todo, es incongeniable. Sí, y no olvidemos también los canales que puede haber y los diálogos históricos que hubo también entre Sergio Massa, por ejemplo, y hombres que están en esa fórmula, como el caso de Larreta y como el caso de Morales. Me parece que eso también le preocupa a la gente de Bullrich. ¿Tenés idea dónde va a jugar Schiaretti? Yo creo que Schiaretti no va a jugar con nosotros. Va a jugar en última instancia hasta con Bullrich. Yo creo que sí lo que puede jugar una parte con nosotros es lo que plantea Nico, que ese voto de Larreta hay un voto concomitante porque Massa se parece mucho a Larreta. No solo fueron amigos en la infancia, sino que se parecen mucho. Y eso también tiene que hacernos plantear alguna cosa que para nosotros es central. Si nosotros no mejoramos la capacidad económica de nuestros sectores populares, si nosotros no distribuimos mejor la riqueza, si no damos un salariazo de verdad, si no mejoramos, si tomamos medidas en contra del pueblo, bueno, no hay fórmula que nos permita ganar. La pregunta es insoslayable, ¿no? Porque a un 20% de devaluación y sin ningún tipo de contención para que eso no impacte en el bolsillo de los sectores populares, que son los que votaron a Milei y que si no fueron a votar, van a ir a votar a Milei. Sí, sí. Yo digo, hay una pregunta y un nombre. ¿Y Cristina? Yo creo que Cristina Fernández de Kirchner, bueno, ha decidido no ser la responsable única o la única responsable de las decisiones, ¿no? Pero hace un rato largo. Y creo que, bueno, que marca también esa situación, que ese corrimiento deja un vacío en términos de la sucesión de un dirigente con el peso que tiene y la importancia de Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que... La Cámpora no está más, ¿no?
Bueno, no, le fue muy bien a la Cámpora en ¿En intendencias, dónde? por ejemplo. En Hurlingham, Celsi ganó la interna Ajá. a Zabaleta, Mayra Mendoza primera candidata a reelegir Lanús con Julián Quilmes, Álvarez. que logra reelegir, Lanús con Julián Álvarez, no así Santa Cruz también, Moreno Moreno, dice también. Yo ahí pensaría qué dosis de Cristina necesita la campaña y para qué sectores necesita. Buena pregunta. Es buena la... Yo creo que Cristina Fernández de Kirchner logra poner los grandes temas en la agenda, los grandes temas que ella considera. Pero que, en la campaña ahora, sumaría. Yo creo que Para sería importante. su mí presencia. sumaría 100%. Yo creo que Sí. es clave que aparezca en la campaña. Yo estoy en clave. duda. Yo estoy en duda. Porque los votos del kirchnerismo, ¿a dónde van a ir si no es a Sergio Massa? Ya están consolidados. No hay opción, no hay lugar a donde se vayan. ¿Sabes ya por no está qué me Grabois, parece? no hay Porque interna. también porque- hay un problema ¿cómo? de la agenda pública. Y me parece que hoy... Urgente. Sí, y hoy Agenda urgente. al gobierno le está costando mucho poner los temas de la agenda. Ya le viene costando mucho. La única que puede poner temas Sí, en la es agenda ella. es Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, cuando decís, bueno, ¿qué significa salir a buscar votos no kirchneristas? Claro, ¿no? con Cristina eso no lo lográs, digo, no ampliás. Ahora, también es cierto que necesitas darle mayor volumen, un poco Ahora, de argumentos. más músculo, claro. Sí, ¿Cuánto es a la la cantidad de campaña gente que no también. nos fue a votar, que decía Bónico? Del 100%, o sea, del 100% que no... te repito el dato. Del 23% de los que votaron el Frente de Todos en el 2019, ese 23%, hay un 23% que votó a Milei. Y hay un 77% de ese electorado que no fue a votar directamente. Ese voto lo recupera solamente Cristina Fernández Bueno, de Kirchner. eso. Y aparte otra cosa, que también tiene que ver con lo emocional que recién le preguntabas a Pablo, Horacio, con respecto a la campaña. Hay algo en el orden de que cuando vos viste el otro día el cierre de Milei, había un clamor, había una búsqueda de cierta épica, si se quiere. Y me parece que eso es lo que faltó, por ejemplo, en el búnker donde a mí me tocó trabajar de Unión por la Patria, y también de que le faltó mucho a la campaña. Ahora, lo que yo estoy percibiendo es que va a depender mucho también del candidato y ministro. De los anuncios que se hagan en las semanas que quedan por delante, que son claves. Suma fija. Pero estás en un tema central, ¿sabés por qué? Dame qué va a pasar. ¿Sabes lo que va a pasar? 22 de agosto, Massa viaja a Washington. Sí. Ahí me contó y me enseñó Rulo que van a desembolsar 7, entre 7 y 8 y después otros 2. Y eso Bueno, está te claro, ¿no? permite Que respirar hondo un rato más. está claro, ¿no? La devaluación del día de ayer, además elige el gobierno hacerla lo más cercano posible a la elección para que quede lo más lejos posible de octubre. De octubre y de la ¿no? campaña, exacto. Por eso el 22 de agosto está viajando. Y lo que ya se había descontado que iba a pasar, pero que se viene demorando, una suma fija para mejorar sobre todo los salarios más bajos. Tal cual. Que encima ahora va a tener que ser todavía mayor. Más grande. Porque Hoy tenemos un 20% de traslado a precio, pero Pero cómodo. claro. Yo estuve viendo el mercado de Hacienda esta mañana, ayer volaba. Claro. Volaba. Digo, el animal todavía en pie. Todavía en pie, Sí. volaba. Mira, yo vengo a hablar con 2 empresarios pyme antes de entrar al canal. Uno, que no tienen precios, tienen todo parado, no tienen precio de proveedores. Ellos dicen, nosotros no trasladamos, pero ya nos trasladaron todo. U otros directamente nos entregan mercadería, pero dicen, la semana que viene vemos cuánto te cobro. Sí, sí. ¿No? Y así todo. Digo. Pero eso también forma parte de la especulación de la economía más concentrada. Yo creo que el Fondo Monetario Internacional es un actor económico y también juega actor en los político. vaivenes políticos de la Claro, Argentina, ¿no? tal cual. Yo creo que para Sergio Massa era muy importante salir fortalecido de esta elección. Digo, porque también hay algo ahí que no se termina de explicar del todo, ¿no? La PASO no es solamente la selección de los precandidatos que van a ser candidatos. Tiene un peso político enorme. Sí. Porque hoy estamos discutiendo casi la próxima elección como una elección de segunda vuelta, casi, ¿no? Y no es así. Entonces, No ¿por es qué? así. Porque la primaria tiene un componente político, de interpretación política de los resultados, Sí. que es fundamental. Muy Y para Sergio Massa era muy importante salir fortalecido de la primaria, porque si no salía fortalecido, el Fondo Monetario Internacional iba a endurecer No su puede posición, viajar. la presión sobre el tipo de cambio
iba a endurecerse. Pablo, ¿vos de por hecho, ahí te son acordás? dos cosas que ya sucedieron el lunes. ¿De cuánto fue la evaluación post-PASO 2019? 30 me parece. Ahora 20%. Repensemos la PASO, ¿no? En un país como la Argentina, con la inestabilidad política y económica, pero sobre todo inestabilidad económica, porque las internas de los partidos la termina pagando la gente con devaluación. Está bien eso, está muy bien pensado. ¿Qué va a pasar con el Parlamento? Hoy debía, y Nico tenía que haberlo cubierto, hoy tenía que haberse reunido la Comisión de Juicio Político. Nada. Nada, Horacio. Nunca. Y en teoría estamos esperando la confirmación para mañana para que se dé una nueva reunión, un nuevo encuentro el próximo martes. Eso es lo que vienen anunciando y ya empieza a haber números y promedios de lo que puede pasar con los parlamentos, tanto Senado como Congreso, donde tenés la chance de que entren 8 senadores con esta misma cifra, si se repite, en el Congreso de la Nación y en la Cámara de Diputados, un bloque importante de 50 diputados, ¿no? 3 ganadores. Perdón. Todo bien. 30 segundos. 3 ganadores ocultos de estas elecciones. El Fondo Monetario, primer ganador. La Corte y Comodoro Pro, segundo ganador. Y tercer ganador, Mauricio Macri, que de 3 pegó 3. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para ver que se está jugando en estas elecciones. Absolutamente. 6 millones de votos menos hubo entre las PASO del 2019 y las PASO de este domingo. Es muchísima gente que es necesario que vaya a votar el próximo 22 de octubre. Es necesario que vos vayas a votar. Un minuto, cerrá lo que quieras. Yo creo que el gobierno hoy necesita construir una mayoría, sobre todo en base a mejoras concretas, reales, materiales, económicas, fundamentalmente. Creo que tiene que cambiar un poco ese esquema de pesimismo respecto de lo que va a ser la situación económica. Es difícil, es complejo, pero me parece que es la tarea. Cuando se habla mucho de la segmentación, nosotros vemos que hay casi un 50% que dice que en los próximos meses su situación económica va a andar mal. Y yo creo que sobre esa expectativa tiene que trabajar el gobierno. Gracias a todos, todas. Gracias, Horacio. Y vos, no te vayas. Estás en la televisión pública.